Buenas noches. Hoy estamos tomando un tiempo para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y celebrar a través de la cena su sacrificio a nuestro favor. Este es el servicio de Viernes Santo de la Iglesia Vertical Miami. Bienvenidos. Por amor, mi culpa en tus hombros. Gracias, Señor. Saliste vencedor de la cruz para salvar. Salvador sufrió por mí, Cordero Redentor es Jesús. No hay más grande amor, no hay más grande amor, el Salvador. La última cena que Jesús tomó con sus discípulos es de gran importancia para nosotros los cristianos. Y para poder entender mejor qué sucedió aquella noche, es necesario que viajemos en el tiempo, de regreso a Egipto. Porque fue en Egipto
cuando Dios instituyó la Pascua, cuando Dios tomó a esclavos y los rescató del yugo de los egipcios y los convirtió en una gran nación, en el pueblo de Dios. Entre los judíos, la cena también se conoce como Seder. Esa palabra significa orden. Y cada vez que los judíos toman la Pascua, se tomaba con un orden, con el propósito de recordar los actos de Dios a favor de su pueblo. Durante la cena se usaban 4 copas para describir, para contar la historia del Éxodo. Y cada copa representaba un acto de Dios a favor de su pueblo. Y para eso vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 6, 3 versículos, los versículos del 5 al 7. Versículo 5. He oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. El primer acto que Dios va a hacer a favor de su pueblo es sacarlos de debajo de las cargas de los egipcios. Ahí en el versículo 6. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. El segundo acto que Él va a realizar es: os libraré de su esclavitud. Versículo 6. El tercer acto, la tercera copa: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 6. Y por último, la cuarta copa: os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Ahora, ya teniendo el trasfondo de Éxodo capítulo 6, regresemos a aquella noche cuando Jesús estaba con sus discípulos sentado a la mesa celebrando la Pascua, tomando la última cena antes de ir a la cruz. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cómo puede
de ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Durante la cena de la Pascua, los judíos tomaban 2 copas antes de la comida. La primera era para recordar que Dios los había sacado de debajo de las cargas de los egipcios, y la segunda, que Dios los había librado de esclavitud. Después de la comida, se tomaban 2 copas más. La tercera copa es la que Jesús toma diciendo en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús está diciendo,
Ya yo los he librado de la carga del pecado y de la esclavitud del pecado. Y la tercera copa, recordamos que hemos sido redimidos del pecado. Jesús nos ha otorgado perdón de los pecados. Y en la cena, Jesús pausa aquí en esta tercera copa y dice, la cuarta copa, en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es nuestra esperanza, que Jesús ha prometido regresar por nosotros, donde vamos a celebrar juntos, junto a Él, todos los redimidos, la victoria de nuestro Dios. Pero hoy, Viernes Santo, nuestro enfoque está en esta tercera copa, su sangre derramada para redimirnos, para el perdón de nuestros pecados. Hemos recordado cómo Dios ha lidiado con el pecado y las implicaciones que eso tiene. Ahora, este es el momento de hacer la cena del Señor algo personal. Que este momento sea un momento personal para ti. El Viernes Santo, esta noche, nos prepara para poder celebrar el domingo de resurrección. El domingo estamos celebrando la vida. Sin embargo, para poder celebrar el domingo de resurrección, para que tú puedas celebrar la tumba vacía, primero tienes que visitar la cruz. Si tú no vas al Gólgota, no vas a entender la resurrección. Si primero no vas al huerto, no regresas al huerto de Getsemaní, no entenderás nunca la tumba vacía. Por tanto, es necesario poner nuestra atención una vez más en Mateo 26. Su sangre derramada por nosotros apunta al Cordero de la Pascua, ahí en Éxodo, sacrificado, que libró al pueblo de Israel de esa 10ª plaga. En esta tercera copa tenemos juicio y salvación, ira y redención. Ambas cosas toman lugar en la obra de Cristo, representada aquí en esta tercera copa. Ahora, adelantemos la vista al capítulo 27 de Mateo. Versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. ¿Qué significa azotar? Jesús fue golpeado al punto de quedar desfigurado, azotado al punto de arrancarle la piel y herirlo con una corona de espinos, penetrando el cráneo, y como si eso no fuera suficiente, por último, fue crucificado. Eso es el Viernes Santo, su sangre derramada. ¿Qué significa todo eso? Jesús derramó su sangre siendo el sacrificio perfecto. Recibió castigo siendo inocente.
le crucificaron siendo santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder tal cosa? La ley del Antiguo Testamento claramente decía que sangre tenía que ser derramada y el cordero sacrificado sin sin defecto alguno. Y Jesús es ese sacrificio perfecto. Su muerte fue el sacrificio perfecto por nosotros. Así Dios lidió con nuestros pecados. Por mucho que Dios nos ame, por mucho que Dios te ame, vemos que la palabra nos enseña que Él odia el pecado. Y la única forma de Dios poder aceptarte a ti, tuvo que tomar a otra persona, a alguien perfecto, para pagar tu pecado. Eso es Viernes Santo. Jesús pagó tu pecado. Jesús exclamó sobre la cruz: consumado es. Él lo pagó todo. Ahora vamos a hacer una transición a tomar la cena del Señor. Y este es el momento adecuado para que usted reparta los elementos, para que cada uno tenga pan y la copa. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Jesús está afirmando que la encarnación y que su sacrificio sobre la cruz fue hecho a nuestro favor. Comamos. De la misma manera, tomó también la copa, la tercera copa. Después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús está afirmando de que hemos sido librados de la carga del pecado, de la esclavitud del pecado y ahora de la penalidad del pecado. Y está derramando su sangre a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Y no va a tomar esta copa como una señal de que Él regresará por su pueblo. Bebamos.
lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Gracias, Señor Jesús. Que tú nos lavas, Señor, con tu sangre preciosa. Un día, Señor, poder estar contigo por siempre, Jesús. Yo ante el trono estoy, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Iglesia Vertical Miami, hoy es viernes, pero el domingo se aproxima. Les amamos.